Bien, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas. San le ponen los traductores. Todos somos santos igual que lo fue Lucas. Capítulo 23. Y vamos, por la gracia de Dios y con su ayuda, a hacer una reseña sobre la Pascua. Algunos dicen que hoy es Pascua, la verdad que hoy no tiene nada que ver con la Pascua, pero es un día de resurrección. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la Semana Santa unir la resurrección de Cristo con la muerte. Si bien hay prácticamente 2 días, la Biblia habla de 3 días, el evento principal está en la cruz y luego seguido por la resurrección. Vamos a leer Lucas 23, del 26 en adelante. Dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, por Cristo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde, en Cristo, hacen estas cosas, en el seco, el pueblo de Israel, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos ahora a Lucas 24, por favor. Lucas 24, 1 en adelante. Bien, el primer día de la semana, dejamos la cruz, nos encontramos en la tumba. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. La Biblia dice que eran las mujeres. Las especias aromáticas que traían la habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Habla de María, la madre de Jesús, María, la madre de Jacobo, otra. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Seguimos. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, confundidas, tristes, por esto, he aquí, se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, 2 ángeles. Y como tuvieron temor por los ángeles, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué pregunta? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué les había hablado? Diciendo, el ángel lo que les habló era que era necesario que el Hijo del Hombre, Cristo, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bien, hasta aquí la palabra del Señor. Muy bien, tenía muchos pasajes más para leer, pero la hora está avanzando, avanzó un poco y posiblemente nos cansamos. Las reuniones se hacen un poco largas y yo, que acostumbro a predicar corto, bueno, se me va a ir mucho la hora, pero quiero hacer una reseña. A veces pensamos en la Pascua
como un momento en el cual tenemos que llorar, lamentarnos, angustiarnos, como unas mujeres que estaban en el camino de la vía dolorosa cuando Cristo era llevado para ser crucificado. Y yo recuerdo que desde niño íbamos a las iglesias, porque primero mi madre me llevaba a la iglesia popular, la iglesia que la mayoría de los argentinos por costumbre va, y en estas reuniones, en estas misas, en estos lugares, viendo a veces la representación gráfica o actuada de la muerte de Jesucristo, grandes cruces, gente teñida con sangre, dolor, la corona de espinas, angustia. Para ese tiempo yo comenzaba a ir a la escuela dominical también de la iglesia evangélica. Ahora, tanto en una como en otra yo no entendía nada porque era un niño, pero cuando fui creciendo entendí menos todavía, porque seguía pensando que la vida de Cristo consistía en que Él había venido al mundo, sí, a morir por nosotros, pero siempre acostumbrado a la música sacra, a los dolores, a la angustia. Hoy cambió mucho, pero hace 45, 50 años atrás, y 60 puedo hablar también, la radio no se prendía. La televisión todavía no había aparecido y cuando apareció daban programas específicos, especiales, y en la radio solamente había música llamada música sacra. Y la gente se dolía, se angustiaba y no se comía carne, como algunos lo hacen hoy en día, el gran negocio del pescado, que no es más que eso. Y la gente estaba a veces hasta llorando y mirando a aquel que había muerto en una cruz. Y teníamos lástima de Jesús, lástima de Cristo, lástima del Hijo de Dios. Y había que vestirse hasta con ropas de luto, vestimentas especiales. Guarda con ponerse un pantalón en esa época, en esos días. Y las mujeres entrar a la iglesia con una camisa sin mangas, como algunos están aquí hoy en día, algunas hermanas o alguna persona que nos puede estar visitando. Le dije a Selene hoy, Selene, ¿no tenés frío? No, afuera así, me dice. A Selene así en la iglesia católica, la agarraban de la oreja y la sacaban afuera. Y está bien vestida, dignamente vestida. Estoy hablando de los extremos, la comprensión que tenía la gente acerca de lo que era la Semana Santa, lo cual no es así, porque no hay ninguna santidad en la semana. La gente sigue pecando, sigue fornicando, sigue bebiendo, sigue adulterando, sigue saliendo a bailar, sigue robando, sigue mintiendo, o sea que nada cambia. En esta semana la gente sigue haciendo lo que hacía en carnaval, salvo que van a la iglesia un rato para calmar sus conciencias, ver que se canta, que se lee la Biblia, se abre la Biblia, se pasa una proyección mayormente acerca de la muerte de Cristo. Solíamos pasar, me acuerdo nosotros, la película Jesús, que la hemos visto aquí también, y ahí todos nos sentíamos dolidos. Yo recuerdo que cuando tenía 7, 8 años, fuimos con mamá al cine, me acuerdo el nombre y todo, bueno, ustedes lo conocen, en Villa Ballester, allí en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y salimos del cine La Madrid, que así se llamaba, en Villa Ballester, toda la gente odiando a los judíos. Había una bronca tremenda, un antisemitismo tremendo. ¿Por qué? Porque los judíos fueron los que entregaron a la muerte a Jesucristo, al Hijo de Dios, vendido por la codicia de Judas, entregado por la envidia de los gobernantes, de los sumos sacerdotes. Todo esto es bíblico, claro que sí. Y entregado a esta gente, al pueblo judío, por la autoridad romana, que era Pilatos, en esa época, en ese tiempo, en ese lugar donde él tuvo que estar presente, y entregado por miedo, por cobardía. Y actuaron entonces en la muerte de Cristo la codicia de Judas, la envidia del Sanedrín, de los jefes del pueblo judío, y también la cobardía de Pilatos, que dijo, bueno, yo no tengo nada que hacer, se lavó las manos y dice entregarlo, y lo entregó para que sea crucificado. Pero no hace muchos años atrás, un conocido actor de Hollywood y también productor hizo la película también, ¿cómo se llamaba? La Pasión de Cristo. Y este hombre es un antisemita tremendo. Y la hemos usado, la película, la han usado, yo nunca lo haría, para evangelizar. Y no juzgo a quienes lo hicieron. Digo que yo personalmente no lo haría. Porque conozco bien la vida de este hombre
y sea lo que apuntaba. Por eso muchos no la han visto, no lo han querido ver, por el antisemitismo que deja entrever. Y usted dirá, pero tiene cosas bíblicas. Sí, bárbaro. Hay muchas cosas que son medias verdades, pero si no son total verdades, entonces dejan de ser una verdad. Dejando el tema de la película, pero pensemos en estas mujeres que estaban al costado del camino. Y cuando Cristo, luego de ser azotado, herido, cuando su sangre era derramada aún en el camino hacia el Calvario, con las espaldas laceradas, la corona de espinas ya sobre su frente, golpeándole con palos y con cañas, y lo habían escupido la gente que siempre se conmueve, pero no llega a convertirse, no deja de ser lo que son. Estaban paradas junto al camino y lloraban mirando al que cargaba esa cruz. En estos días llegó un videíto, que hay una hermana que en la radio que escuchamos, ¿no? La BBN lo canta siempre, por la vía dolorosa al Calvario va Jesús, y la gente lloraba y se lamentaba por aquel que llevaba esa cruz. Y Cristo le dio el mensaje justo, Cristo le dio el mensaje correcto, perfecto. En este momento, queridas mujeres de Jerusalén, querida gente que hoy todavía habita sobre el problema, Cristo no vino para ir a la cruz, caminando hacia la cruz como una víctima, como un mártir, como una persona que había sido azotada. Claro que lo hicieron con él, pero no era el propósito que la gente llore por él. Por eso la palabra de Dios dice que él les dice inmediatamente, no lloren por mí, no lloren por mí, yo voy a cumplir la obra, que voy a resumir en unos pocos minutos, el Cordero de la Antigüedad. Yo vengo a hacer lo que el Padre me ha enviado. Yo voy a cargar el pecado de todo el mundo, el de ustedes, el de los judíos, de los gentiles, de los grandes, los pequeños, los blancos, los negros, los religiosos y los no religiosos. Pero hay un gran problema. Tienen que llorar por ustedes mismas. ¿Por qué? Y a la gente también que estaba alrededor de la cruz. Porque iba a venir un tiempo de juicio, un tiempo de angustia, una época de persecución cuando Jerusalén iba a ser destruida. Y toda esta gente que estaba allí, los que iban a ejecutar a Cristo sobre la cruz, Judas que le había entregado, que luego se ahorca, se mata, hay un suicidio de parte de Judas. Los mismos del Sanedrín que iban a morir, algunos murieron antes, pero en el año 70 la mayoría de los religiosos murieron cuando Tito destruyó la ciudad. Y algunos que quedaban vivos iban a tener que ser sacrificados en ese holocausto tremendo que había pasado Jerusalén en los años 70, 35 años después que Cristo iba cargando la cruz por la vía dolorosa hasta llegar a la cima del monte Calvario, un monte de historia, un monte que es un monumento a la fe de Abraham, al sacrificio donde va a adorar a Abraham llevando a su hijo Isaac, el monte donde Cristo, preparado por Dios, antes Abraham y luego Cristo, iba a subir, no como Isaac, sino como aquel cordero trabado en una zarza que lo iba a tomar Abraham y lo iba a sacrificar en lugar de su hijo. Cristo no tuvo sustituto, Cristo iba a la cruz. Entonces la Semana Santa no es para comer diferentes comidas, que la gente lo haga, no hay problema. No es para venir a la iglesia y recordar a Cristo y ponernos tiernos y llorar por Él y clamar por Él. La Biblia dice que tiene que ser al revés. Cuenta una historia Cristo de un publicano y un fariseo. Uno era muy religioso, el otro era un tremendo pecador. Y los dos entraron al templo a adorar. Y el que era religioso le dice a Dios, vengo Señor, vengo a la iglesia, vengo todos los domingos, doy la ofrenda, vengo a la cena del Señor, me siento en este banco, en el otro, en aquel, entro, salgo, voy, vengo, hay un picnic cristiano, allá voy, hay un campamento de iglesia, me anoto, hay un almuerzo cristiano, acá estamos, venimos al almuerzo misionero. Y este hombre fariseo, religioso, tenía todo el aspecto de ser alguien que temía y honraba a Dios, pero Cristo dice, venía a mostrar su justicia, con sus vestidos, con su posición, por su costumbrismo. Mientras más atrás había uno que no se animaba ni a levantar la vista y le decía al Señor, Señor, sé propicio a mi pecador, sacá el pecado de mi vida, perdóname porque soy muy malo. Señor, soy lo peor. Y Cristo pone en ese ejemplo, le digo la verdad, el que le dijo, llorando posiblemente, clamando con angustia en su corazón, Señor, sé propicio, perdoná mis pecados, tapalos, tené misericordia de mí que soy un gran pecador. Y Cristo dijo, este es el único
que volvió a su casa justificado. Porque el tema de la palabra de Dios, del tema del Evangelio, el tema de la cruz de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz a nuestro favor, tiene mucho que ver, no con el momento cuando entramos a la iglesia, sino en el momento cuando salimos. No es el momento cuando nos acercamos hasta la cruz y ahí llegamos. Como se habían acercado cientos de personas. Algunos lo miraban de lejos, dice la Biblia, este espectáculo, dice Lucas. Algunos estaban más cerca, como la madre de Cristo, María, como el apóstol Juan. Un poquito más lejos estaba Pedro y los discípulos habían huido y aquellos que pasaban delante de la cruz tuvieron diferentes actitudes. Pero el tema es cómo terminó ese día. ¿Cómo terminaron las personas cuando se alejaban de aquel espectáculo, de aquella cruz, donde Cristo como Cordero estaba dando su vida por cada uno de nosotros? Por eso a veces comentamos, hablamos, recordamos con alegría a aquellos que un día entrando a la iglesia, o en sus casas, o en un campamento, o en un picnic, o en cualquier lugar, orando, recibieron a Cristo como Salvador. Y hoy están en las iglesias y son fieles, y algunos de ellos son misioneros, pastores, ancianos, y están predicando la palabra de Dios, porque tuvieron delante de la cruz del Señor y de la presencia del Cristo que estaba muriendo, no lástima, sino que se miraron a sí mismos y vieron que en su corazón había pecado. Y vieron la invitación de Dios, mostrando la muerte de su Hijo, que ahora lo vamos a explicar un poco mejor, que si Él moría nosotros podíamos vivir, pero que si Él no moría nosotros íbamos a perecer, porque hemos pecado. La Biblia dice, todos hemos pecado, y la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿por qué dije que íbamos a hablar de la Pascua? Y repito, que bueno sería que nos vayamos de aquí no como entramos. Eso tiene que ser aún como cristianos. Ahora, si hay alguien que no conoce a Cristo, tendría que mirar su corazón y decir, ¿a qué vine hoy? ¿A lamentarme? Mire, si hoy pasaríamos la película de Cristo y la gente empieza a llorar, como se dice, a moco tendido. ¿Sabe lo que le mueve a Dios eso? Nada. Nada. ¿Sabe usted cuántas personas han llorado? Teníamos un muchacho que ahora ya es grande, le lleva creo 2 o 3 años, debe estar cerca de los 70, le decíamos el Colorado, en Entre Ríos, en Basavilbaso. El Colorado Gil, acá nadie lo conoce, mi señora solamente. Íbamos a los congresos, hacíamos los campamentos, y el Colorado, le decíamos el Colorado, ¿no? De cariño, nunca se lo dijimos por desprecio. Y él sabía, y jugábamos al fútbol, tocala Colorado, dámela Colorado. Lloraba todos los congresos al final cuando se hacía la invitación. Y en los campamentos, y en la iglesia. Y Juan, uno de los pastores que estaba cuando Elsa se convirtió, y también luego me convertí yo al lado de él, por la gracia de Dios, lo agarraba y se lo llevaba a la oficina. Y ahí el Colorado volvía a llorar. Juan, pero ¿hasta cuándo, Oscar? Y las lágrimas del Colorado nos conmovían a todos. Pero no mueve la aguja de Dios. Porque Dios no quiere que la gente llore. Que la gente llore por su pecado, sí, pero no por Él. Dios no necesita que lloremos porque Cristo murió en la cruz. Cristo no puede ir a la cruz para que le lloremos, no fue para eso. Cristo fue a la cruz para que nosotros nos lamentemos y lloremos por nuestro pecado. La palabra de Dios dice en los profetas del Antiguo Testamento, lamentad, llorad, clamad a voz en cuello, griten y lloren a gran voz. ¿Pero por qué? No por Dios. Dios no tiene pecado. Dios no nos salva porque lloremos por Él. Tenemos que llorar por nuestros pecados y clamar a Dios por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué Pascua? ¿Por qué festejamos la Pascua? Este gran negocio. Y los que han estado en la cena hoy sabemos muy bien que lo hacemos nosotros, la recordación de Cristo, cada día de nuestra vida y también cada día domingo, a veces por la mañana, a veces por la tarde, cuando estamos en la cena del Señor y cuando predicamos la palabra de Dios. Acá está Cristo. Y somos siervos de Cristo y Cristo nos salvó y perdonó nuestros pecados y cambió nuestra vida. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Pascua? Todos ustedes lo deben saber. Viene de una palabra judía que significa pasar por arriba, Pesach. Y significa pasar por alto. O sea que hubo un momento donde Dios pasó por alto, algo, y de ahí viene la palabra Pascua, de la palabra Pesach,
El otro día escuchaba en esta semana a un rabino que explicaba para él lo que era la Pascua, y le voy a decir algo: los rabinos son más preparados que los mismos sacerdotes, que tienen una preparación teológica espectacular. Pero cuando llegaba hasta la cena del Señor, cuando el Cristo, en Lucas capítulo 22, cambia y le dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, y luego tomando la copa, una de las 4 copas que los judíos también bebían, que era un vino agrio, como los panes ácimos también, les dice: beban de esta copa, que es mi sangre del nuevo pacto, según Jeremías 31, que por vosotros es dada. Y este rabino hasta ahí llegaba. Pero explicó, me quedé un rato, le iba a saber, déjalo, no sé qué estábamos mirando, yo estaba preparando el tema, estaba pensando en el Cordero. Y le iba a decir: déjalo, justo está hablando del Cordero. Estaba con el periodista Feynman, creo que era. Y digo, a ver hasta dónde llega. ¿Y saben hasta dónde llegó? Ahora vamos a sacar, dice, ¿y qué hacen ustedes esta noche? Vamos a sacar toda la levadura. Toda la levadura. Igual que, bueno, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, 3500 años atrás, cuando se sacrificó el Cordero. Vamos a barrer, se saca todo lo leudado. Dice, y vamos a barrer toda la casa. ¿Y qué pasa? Todo lo que encontramos y lo que barremos, lo ponemos en el fuego y lo quemamos. Era lo que hacían los judíos en la antigüedad. Se sigue haciendo igual, se sigue haciendo lo mismo. Y le decía al periodista, creo que Feynman, ¿y si queda algo, qué más? ¿Y cómo la termina? Bueno, dice, rezamos todos a Dios en esa noche y le decimos: Señor, perdonanos si quedó algo. Y perdonanos por todo lo que en este año pudimos ofenderte. Ahora, perdonanos a través de quién. ¿Cuál es el perdón que pueden obtener? Es como dice la Biblia, siguen haciendo lo mismo. Y yo lo miraba, digo, tan preparado, una persona que te hablan varios idiomas y conocen el Antiguo Testamento, y podría hablar acá y explicar la Pascua judía mejor que yo. Pero vamos a hacer memoria solamente, porque no quiero ser extenso. Éxodo capítulo 12, lo iba a leer, pero no hay tiempo de leer, hermanos. Vamos a recordarlo de memoria. Habían pasado 9 plagas sobre el pueblo de Egipto. Israel estaba cautivo ya 435 años aproximadamente. Si querés ir poniéndolo y que la gente lo lea, yo no lo voy a hacer por amor al tiempo. Y Dios le había avisado que iban a morir los primogénitos, y Faraón no aflojaba y no dejaba ir al pueblo hasta que Dios le habla ya al pueblo de Israel. Ahora la cosa es con ustedes. La cosa es con ustedes. Este mensaje no era para Faraón, no era para los gentiles, era solamente para el pueblo judío, para la descendencia de Abraham. ¿Qué tienen que hacer? Habla ahora al pueblo y diles, le dice Dios a Moisés: sí, Señor, diles que cada uno en esta noche, ahora, tome un cordero de la manada, de las ovejas o de las cabras. Yo voy resumiendo, pero está todo escrito ahí. Lo va a tomar uno por familia. Y lo van a tomar el día 10 de Nisán, que viene a ser entre el 10 de marzo o el 10 de abril de nuestro almanaque. ¿Estamos? Hoy estamos a 21 de abril, o sea que no estamos lejos de esa fecha. Era llamado también por la costumbre de los cananeos el mes de Abib. Abib con B larga y termina en B larga también. Y cambió a ser el año religioso judío, el primero de los meses religiosos del año. Y tenían que tomarlo el día 10. Tenía que ser el cordero macho y de 1 año. Y lo van a tomar, dice, de entre las cabras o de las ovejas. Pero siempre tenía que ser un macho. Y lo iban a estar observando por 4 días hasta el día 14. Y entonces se iban a juntar todas las familias dentro de su casa. Hoy se hace igual. Los judíos no van a las sinagogas a celebrar la Pascua. Lo hacen en las casas. Y van a tomar al cordero. Pero hay que asarlo a fuego y hay que comerlo todo. Y nada debe quedar de él hasta la otra mañana. Todo hasta las entrañas. O sea que no se limpiaba, se comía todo, hermanos. Asado al fuego. Y no se quebraría ninguno de sus huesos. Ahora, si la familia fuera pequeña, que era mucho un cordero para ellos, no podía tirarse nada, porque era un tipo de Cristo. Entonces tenía que ir de un vecino, de alguien: che, ¿cuántos son ustedes? Y somos 3, tenemos un hijo solo. Medio raro, pero podía pasar, porque eran numerosas las familias. Pero un cordero podía tener 6, 7, 8, 10 kilos, 12 kilos, y para una familia de 4 o 5 podía ser mucho, aunque a algunos no le alcanza ni ese cordero, ¿no? Pero bueno, en cada casa tenía que sacrificarse el cordero. Se podían juntar 2 familias
pero en cada familia el cordero era muerto. Estamos hablando del año 1495 a.C. Ahí se tomaba el cordero, se lo llevaba, se lo asaba al fuego, se tomaba la sangre en un tazón y la sangre tenían que agarrar los padres de familia y pintar el techo, el dintel de la casa y los postes. ¿Por qué? Porque esa noche iba a pasar el ángel exterminador de Dios. La Biblia dice, pasará Jehová hiriendo a los egipcios y no va a perdonar a ninguno. ¿Y quién se iba a salvar? Aquellos que tenían pintado en las puertas de su casa el dintel, el travesaño superior y luego los travesaños del costado. Ahí va a estar la sangre. Dice Dios, veré la sangre y pasaré de vosotros. Alguna vez escuché decir, si los egipcios hubiesen hecho lo mismo, se hubiesen salvado. Tremendo error. Nunca pensó Dios eso, porque Dios iba a matar a los primogénitos de Egipto. Esto era, hermanos y hermanas, amigos, solamente para los judíos. Por eso dice, habla ahora al pueblo. Por eso perecieron todos los primogénitos de los egipcios, tanto de las bestias como de los seres humanos, y ni se salvó ¿quién? Ni Faraón. El primogénito de Faraón, que hay una duda quién era ahí, pero no es el momento para decirlo, también fue muerto en ese día. Y le dice Dios a Moisés, esto lo van a hacer, van a comer, no le van a quebrar los huesos, van a pintar con la sangre, van a reunirse, se van a comer el cordero. Mire usted la diferencia, hoy se come pescado. En la Pascua, en aquel tiempo, se comía cordero. O sea que si el viernes nos comíamos un flor de cordero asado, hubiésemos estado más cerca de la Biblia que todos los que fueron al mercado a comprar carne, lo cual no lo hace ni más bueno, ni más santo, ni más puro, ni más limpio, ni más pecador al que se come un cordero. Yo hoy, la verdad que me comería un cordero. No, Elsa me hizo ravioles comprados, pero qué lindo hubiese sido comerse un cordero. Antes lo amasaba Elsa, ahora ni eso. Partamos para atrás, como dicen. Bueno, ahora la Biblia habla del cordero y dice, lo van a comer. Lo va a pintar primero la sangre, luego lo van a comer asado al fuego. No va a quedar nada. Y al otro día ya tenían que salir de Egipto. Me encanta porque la Biblia dice, y salieron las huestes de Jehová. Los ejércitos del Señor salieron liberados de Egipto para siempre jamás. Nunca más volverán a Egipto, había dicho Dios. Y voy a poner 4 ejemplos para terminar con Cristo, se está yendo mucho la hora, pero quiero que entendamos algo del cordero que tampoco hablamos, ¿no? Y lo tengo que hacer tan rápido. Es emocionante. El cordero ahí fue sustituto. Si no morían los primogénitos de la familia. El cordero fue alimento, se lo comía. El cordero luego volvía a ser sacrificado en otras Pascuas judías, hoy no. Hoy los cristianos no. Seguía siendo alimento para el futuro y recordación de aquel día que apuntaba hacia Jesucristo. Pero el cordero había sido anunciado. Dios dijo, van a tener que tomar un cordero. Había sido presentado, tuvieron que sacarlo de la manada, ponerlo en un lugar especial, posiblemente adentro de la casa, y observarlo 4 días que sea sin mancha, que no tenga sarnas, que no tenga nublado un ojo, que no tenga ningún defecto en sus piernas, que sea macho de 1 año y perfecto. Y ahí lo tenían que observar, y recién el día 14, que coincide con el día en que Cristo fue crucificado, tenían que sacrificarlo todo el pueblo de Israel. Tenía que ser aceptado, tenía que ser comido. Y luego el cordero tenía que ser también proclamado, anunciado a las naciones, primeramente al pueblo de Israel y luego a todas las naciones. Dice la Biblia, cuando tus hijos te pregunten, siga leyendo luego el capítulo 13, ahora no hay tiempo, te pregunten, papá, ¿qué es esto? Vos le dirás, esta es la Pascua de Jehová cuando salimos de Egipto. Y año tras año, generación tras generación, siglo tras siglo, esto se iba a explicar. Pero nos encontramos ahora, queridos, ante Lucas capítulo 23 que hemos leído, pero la Biblia nos habla del Cordero y la palabra de Dios nos muestra en Isaías a Cristo. Salta Isaías del Cordero Pascual y nos muestra a Cristo. ¿Querés ponerme Isaías 53, por favor, versículos 7? Así puede ser. Está Isaías como profeta recibiendo muchas revelaciones de Dios, pero dice así, mire usted lo que Dios le muestra a Isaías.
700 años más adelante de la Pascua judía, cuando sacrificaron el cordero en Egipto, y 700 y pico de años antes de que Cristo muera en la cruz. Angustiado él, ¿quién es él? Cristo, y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero la Biblia dice en el versículo anterior, poneme el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? El Cristo, el pecado de todos nosotros, el cual como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hace creo que 14 días atrás, un sábado, estaba haciendo unas cosas y mostraban en un programa televisivo El Camino, alguno lo habrá visto los sábados a la tarde. Estábamos mirando con eso, 21 días atrás, el criadero de ovejas en el sur, donde están la mayoría de las ovejas. Ahí contaba el hombre, había 130.000 ovejas más o menos. Y llegó el tiempo de la trasquilación, había que trasquilarlas. Y usted las veía, las ovejas, cómo entraban, ¿no? Cientos de ellas. Y ahí venía gente del norte del país, del mismo sur, gente que ya está contratada en la estancia, y con una cancha dice, ¿cuántas puede trasquilar una persona experta por día con las máquinas eléctricas? Y dice, depende del día, el trasquilador, la capacidad que tiene, 14, 20, 25 ovejas por día. Pero ¿sabes lo que me conmovía? Era ver a la oveja. Este hombre le tenía la cabecita, la agarraba, y la máquina, y usted veía la lana, que luego son miles y millones de pesos, ¿no? Cuando llega a ser prenda. Y la ovejita ni se movía. Yo creo que se queja más un ser humano cuando le cortan el pelo. Bueno, a mí a veces, ¿no? Pero esa si le erra con la tijera ya me dan la carne. ¡Ay! Pego un grito yo. Con la maquinita. Y algunos de acá no se rían porque también ya le va a llegar. Espero que no. Pero qué quietita que se queda. ¿Por qué? Porque es el animal manso. No tiene noción de que va a morir. Pero mirando esa oveja, la verdad que tenía ganas de llorar. Y me dio hasta ganas de no comer más. Como poco cordero, oveja y cabrito, ¿no? Pero uno hasta que le da lástima. Y se acuerda del pobre animalito, pero inmediatamente vamos a Cristo. Y Cristo, dice la Biblia, en Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de su trasquilador se enmudeció y no abrió su boca. No había ninguna resistencia. Y mirando este documental uno puede ver qué que tenía. Algunos estuvieron en el campo, vos estuviste en el campo, no sé si tuviste ovejas, pero bueno, a mí siempre me llamó la atención. Lo que nunca pude ver es cómo muere. Nunca vi cómo matan un cordero. Pero Ochoa un día visitándonos acá, si ustedes se acuerdan, Ochoa habló en la cena un día del cordero. Y dice, iba al sur y pedía cordero. Y le decía a un hermano, prepárame uno, dice, me lo llevo en el colectivo, como hablaba don Roberto. Dice, queridos, el día que vi cómo mataban al cordero, dice, de ahí no comí más cordero. Le dio tanta lástima a don Roberto Ochoa, dice, inmediatamente, porque en esa cena habló de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Un cordero que es muerto por la familia, la Pascua de Egipto. Un cordero que es Cristo, muriendo en la cruz por el pecado de su pueblo. En Juan capítulo 1, versículo 29, la Biblia dice que estaba Juan el Bautista, el primo del Señor Jesucristo, el gran profeta, señalándolo a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ya no de la familia, ya no solamente de Israel, ahora quita el pecado del mundo. Y lo vuelve a ver unos días más adelante, o al otro día dice la Biblia, otra vez Juan vio venir a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan sabía muy bien lo que significaba la palabra cordero. ¿Para qué se sacrificaban los corderos? ¿Qué culpa tenía el cordero pascual que los judíos sean pecadores para morir en lugar del primogénito de ellos? Ninguna culpa. El cordero era inocente, no sabía lo que pasaba. Se lo degollaba, se tomaba la sangre, se pintaba y Dios pasaba de largo. ¿Qué culpa tenía Cristo de que Dios lo cargue con mi pecado? Con tu pecado, con el pecado suyo, con el pecado de la persona que nos visita. ¿Cuál era el pecado que tuvo Cristo? La Biblia dice que en Él no se halló ni pecado, ni maldad. No hubo engaño en su boca.
no cometió pecado, no hizo pecado. Jamás falló delante de Dios. Pedro dice que fue entregado como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fue llevado como cordero al matadero. Y Cristo sabía que iba a morir. Nació para morir. Vino a esta tierra para morir. Desde que fue niño sabía que la sombra de la cruz estaba delante de él e iba a dar su vida por todos los pecadores. Y sin embargo fue, dice la Biblia, cuando tenía que ir a la cruz, puso su rostro firme como una roca para ir a aquel lugar de castigo y de suplicio. Y allí fue. Y pensando en vos y pensando en mí, fue a aquel lugar de tortura y de tormento para dar su vida por cada uno de nosotros. Y ahí tenemos toda la historia que ya la conocen, lo que le hizo Herodes, cómo se burlaba, cómo lo golpeó con una caña, cómo lo mandaron a azotar y lo que hizo Pilatos y la sangre, y llegamos a la cruz. Y hay un hombre que está colgado al lado de él, con lo cual vamos a ir terminando, que en un momento entiende lo que estaba pasando. La gente pasaba, unos se burlaban, otros agachaban la cabeza, unos se reían, otros lloraban, como dijimos hoy, otros se lamentaban. La madre estaba al lado, el padre ya estaba muerto, José. Los hermanos de Cristo estarían mirando de lejos. Pero había un hombre crucificado que le dice algo a Cristo. Señor, acuérdate. Primero reprende al que estaba crucificado al lado de él y le dice, ¿por qué te burlas de él? ¿Por qué lo estás difamando así, maltratando? ¿No ves que él es justo y ningún mal ha hecho? Entonces, ¿por qué muere? Y este ladrón le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí. Qué hermoso, ¿no? Señor, acuérdate de mí. Usted sabe que Dios siempre se acordó de nosotros. Se acordó de nosotros desde la eternidad. Se acordó de nosotros cuando el hombre había sido creado, Adán, y pecó. Y le prometió una restauración. Se acordó de nosotros en cada cordero que era sacrificado. Estábamos nosotros en mente. Se acordó de nosotros 700 años antes, hablándonos de Cristo como el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Se acordó de nosotros el día que Cristo nació. Cuando los corderos que iban a ser sacrificados en la Pascua estaban en los corrales y los estaban cuidando porque eran varios que se sacrificaban, se estaba acordando de nosotros. Y aparece en el cielo la multitud de ángeles que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres y buena voluntad para con los hombres. Se acordó de nosotros en la vida de Cristo. El Verbo se hizo carne y vino y anduvo entre nosotros. Se acordó cuando Cristo nació. Se acordó cuando Cristo vivió. Se acordó cuando Cristo fue a la cruz. Y se acordó especialmente en el momento que Cristo estaba por morir, cargando Dios sobre él el pecado de todos nosotros. Y se acuerda Dios de nosotros hoy. La cruz quedó. Cristo murió, dice la Biblia, por nuestros pecados. Pero vamos hacia la tumba donde fue sepultado y se acordó de nosotros también porque Cristo resucitó para salvarnos a todos nosotros. Yo un día, hace 44 años, el mes que viene va a ser 45 años, el 12 de mayo, le dije al Señor, gracias. Este hombre que aquí está hablando hoy, hace 45 años, llorando y clamando, le dije, no por lástima a Cristo, por vergüenza, soy una basura, y por esta basura tan grande moriste. Yo sé que Dios no me consideraba una basura, pero Dios quiere, para salvarnos, que reconozcamos que somos lo peor. Es el gran problema de la gente. Fue el gran problema de muchos de los que están sentados aquí. Y es el gran problema de la gente que hoy anda de iglesia tras iglesias pensando que no tiene ninguna deuda con Dios. Cristo resucitó, Cristo está vivo. Y el mensaje de hoy es que Cristo murió por nuestros pecados. Perdonen, pero el frío a mí me ha hecho mal. Queridos, qué lindo que es poder decirle como el pecador a Cristo que estaba muriendo en la cruz, Señor, acuérdate de mí. Y sabe que Cristo no esperó para acordarse de él. Pues le dice, acordate de mí cuando vengas en tu reino. No hace falta. La verdad te digo ahora, hoy, que tú estarás conmigo, hoy en el paraíso. Es la respuesta de Dios a una oración sincera, con contrición, reconociendo el pecado y
y sabiendo que Cristo murió por vos como murió por mí. La gente que viene a las iglesias alegran nuestro corazón, nuestra vida, y alegran el corazón de Dios. Pero no hay, como se dijo hoy, alegría en el cielo, sino hasta el momento que el pecador se arrepiente. Podemos estar 40 años en una iglesia, se puede destruir este templo y desaparecer, no importa. Dios viene a buscar la gente que entra a la iglesia. Hace unas semanas se estaba quemando, ya va a ser pronto, ¿no? La catedral de Notre Dame, Nuestra Señora, habla de la Madre de Cristo. Y se quemó, y la van a reconstruir. Y la gente seguirá en las procesiones, entrando y saliendo de Notre Dame. Pero si no conocen a Cristo, ¿de qué sirve la tumba que está en Jerusalén, el Calvario, el monte donde murió Cristo, y todos los lugares que podemos ir y remembrar y acordarnos? Lo importante es tener a Cristo en el corazón. Acuérdate de mí. Acordate, Señor, que lloro a la noche, no tengo paz. Acordate, Señor, que no puedo vencer el pecado. Acordate, Señor, que todavía el adulterio me tiene preso. Acordate, Señor, que no puedo dejar lo que miro por televisión o por internet. Acordate, Señor, porque no puedo vencer el vicio. Acordate, Señor, que soy un pecador. No puedo dejar de hacer el mal, todavía mis labios dicen palabras sucias. Señor, he pecado como todos los hombres han pecado sobre esta tierra. Qué lindo que alguien le diga a Cristo hoy, acuérdate de mí, Señor. Cristo está muriendo, derramando su sangre, y lo mira al pecador que tenía a su lado y le dice, no te hagas problema, yo te salvo y vas a estar conmigo en el cielo, en el paraíso. Acuérdate de mí. Bien, ¿habrá alguien que le dirá al Señor hoy, Señor, acuérdate de mí? ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia dice, a los suyos vino a los judíos que celebraban la Pascua, vino Él como Cordero Pascual, fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día triunfante, porque buscan entre los muertos al que vive, ascendió a la gloria del Padre y el Evangelio es predicado en todo el mundo, y miles y miles y miles sobre la tierra hoy son cristianos verdaderos, pasaron de muerte a vida, al igual que me pasó a mí, le pasó a la mayoría de los que estamos aquí, diciéndole al Señor, Señor, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados. Me arrepiento de cada uno de mis pecados y peco porque soy pecador. Cambia, Señor, mi corazón. Entra a vivir en mi vida. Perdóname hoy y salvame desde ahora y hasta la eternidad. El que es salvo hoy, lo será mañana y lo será eternamente. La salvación es un regalo de Dios. El que hoy no es salvo es porque ayer no lo fue. Y si hoy no aceptas a Cristo, hoy tampoco lo serás. Y mañana tampoco, ni por la eternidad. ¿Será hoy la última oportunidad que está ofreciendo Dios? ¿Será que ahí está la cruz de Cristo y lo ves a Cristo morir por ti como ese ladrón? Y le podrás decir en esta noche, Señor, acuérdate, mira mi corazón hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a terminar orando. Y si hay una persona que hoy le puede decir al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento. Como cordero sin mancha fuiste por mí a la cruz. Sálvame y perdóname. Limpia mi corazón. Inclinamos los rostros. Señor, te damos gracias por el recuerdo que hoy podemos hacer, como lo hacemos cada domingo, pero abriendo tu palabra que es viva, eficaz, penetrante, cual espada de dos filos, mostrándonos tu gran amor en la persona de Cristo. Gracias porque Él vino al mundo a morir por nuestros pecados. Gracias porque vino a dar su vida, a ocupar nuestro lugar, no en la cruz, pero sí nuestro lugar de condenación, donde Él fue cargado con todos nuestros pecados. Él fue el Cordero que enmudeció y no abrió su boca, y cargado con nuestra vida de pecado, con nuestra maldad, con nuestro ego, con nuestra indiferencia, con todos nuestros males, fue a la cruz, y allí tú lo castigaste a Él, para que nosotros tengamos vida. Gracias porque como Cordero no abrió su boca y entregó su vida por cada uno de nosotros. Gracias por sus palabras. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Gracias porque Él fue predicado por los apóstoles y gracias también porque a nosotros nos han predicado el glorioso Evangelio de Cristo y hemos reconocido en Él al único y suficiente Salvador. Padre, que al retirarnos sigamos nuestro camino gozoso por esta vida, sabiendo que alguien ya pagó nuestra culpa, ya hubo una sangre que se derramó y tú pasas por alto el castigo
porque ya lo castigaste al Señor. Señor, pero sabemos que a Cristo hay que comerlo, hay que recibirlo. Es el agua para beber, es el pan de vida para comer. Es el Salvador para recibir en el corazón, para que podamos tener seguridad de salvación y de vida eterna. Bendice a todos los presentes al retirarnos ahora, que nos volvamos con gozo a nuestros hogares por la gran salvación que Cristo nos ha regalado. Gracias por estos días en que la gente, aún sin entenderlo, pero aún puede seguir haciendo memoria de aquella semana tremenda, cuando Cristo vino y fue llevado a la cruz por nuestros pecados, pero un domingo como hoy resucitó en aquella madrugada triunfante entre los muertos para ser ahora nuestro intercesor y salvar a todos aquellos que se acercan a pedir perdón a Él con fe. Señor, bendícenos a todos y salva a alguna persona que no te conoce. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. ¿Terminamos? Bien, Marco nos da los anuncios. Si alguna persona no entiende algo, quiere venir a charlar, estamos dispuestos personalmente a hablar con ustedes. Gracias. Bien, simplemente agradecer a aquellos que nos han visitado. Están las puertas abiertas.